Hola a todos. ¿Alguna vez has estado en el lugar de una persona que se atreve a defender lo que es correcto, solo para descubrir algo que cambia por completo el curso de los acontecimientos? Esta es la historia de una humilde pasante llamada Lucía, quien, tras defender a una compañera en una universidad en Madrid, vivió una revelación que jamás imaginó. Antes de seguir con esta increíble historia que hará que se te erice la piel, escribe en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. Y ya que comentaste, asegúrate de dar clic en el botón rojo de suscripción para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Ahora, vamos a descubrir qué sucedió con Lucía y su gran sorpresa. En pleno corazón de Madrid, en una universidad donde los estudiantes se caracterizan por su inteligencia y ambición, Lucía era una pasante recién llegada. Con sueños grandes, trabajaba incansablemente en su rol de asistente, sin esperar que el destino le tendría una lección que cambiaría todo. Lucía comenzó a notar algo extraño en las dinámicas de la facultad. Las estudiantes de su carrera, aunque brillantes, parecían estar enfrentando obstáculos invisibles. Y fue en un acto de valentía, defendiendo a una compañera llamada Marta, que Lucía desató una serie de eventos que alteraron por completo su vida. La situación comenzó de manera tan cotidiana que nadie, ni Lucía ni los estudiantes en la cafetería, podrían haber anticipado las repercusiones que tendría. Era un día común, con la luz suave del mediodía filtrándose a través de las ventanas grandes, mientras el bullicio habitual llenaba el aire. Los estudiantes se acomodaban en las largas mesas de madera, hablando de sus clases, proyectos y, como siempre, de las pequeñas tragedias personales que, a veces, parecían tener el mismo peso que un examen final. Entre las conversaciones, un grupo de estudiantes de la misma clase de Lucía y Marta comenzó a hablar sobre la reciente presentación que Marta había hecho en clase. Algunos criticaban que no había cumplido con las expectativas de los profesores, otros murmuraban sobre su falta de preparación y cómo parecía que estaba tomando la universidad como un juego. Estos comentarios se hicieron cada vez más crueles, llenos de sarcasmo y desprecio. Lucía, que estaba sentada en una mesa cercana, no podía ignorar los comentarios. Aunque acostumbraba a ser una persona reservada, siempre había tenido un fuerte sentido de justicia. Sabía que Marta no era la estudiante perfecta, pero también conocía la historia detrás de su presencia en la universidad, la presión constante de vivir a la sombra de un padre poderoso, las dificultades que había tenido para encontrar su propio camino en la vida, y el miedo constante a fracasar. Marta no solo estaba luchando con los desafíos académicos, sino con los demonios internos que la acosaban, algo que muy pocos sabían. Lucía, al escuchar los comentarios, sintió una mezcla de indignación y empatía. No podía quedarse callada, no cuando alguien estaba siendo atacado injustamente. Se levantó de su mesa con determinación, mirando al grupo que hablaba con tanta dureza sobre su amiga. Cuando llegó hasta la mesa, su presencia hizo que el grupo se callara por un momento. Lucía, con una mirada fija, comenzó a hablar. ¿Realmente creen que eso es justo?, preguntó, su voz clara y firme. Los estudiantes se quedaron en silencio, sorprendidos por la intervención. Marta ha hecho lo mejor que ha podido, y tal vez no tiene las mismas oportunidades que otros. Pero, ¿por qué tenemos que derribarla solo porque no encaja en la imagen perfecta que todos esperan? La tensión en el aire era palpable. Lucía no solo estaba defendiendo a Marta, sino desafiando las normas no dichas de la universidad, las expectativas que, muchas veces, se imponen sin pensar en las circunstancias individuales de los estudiantes. Los murmullos comenzaron a cesar, pero no todos estaban dispuestos a aceptar el desafío. Uno de los estudiantes, un joven llamado Carlos, quien siempre había sido conocido por su actitud arrogante, levantó la voz. ¿Y tú qué sabes de Marta, Lucía? Ella no es la única con problemas. Si no está preparada, ¿por qué debería recibir más apoyo que los demás? Lucía, sintiendo la presión, no retrocedió. No estoy diciendo que todos deban ser tratados igual, Carlos. Solo estoy pidiendo que no las pongamos a todas en el mismo saco. Marta no está pidiendo ayuda porque quiere llamar la atención, sino porque está luchando contra algo que no vemos. No todos luchamos las mismas batallas. En ese momento, la conversación se tornó incómoda. Los estudiantes comenzaron a mirar entre ellos, algunos claramente sin saber cómo responder, mientras otros fruncían el ceño, claramente molestos por la defensa que Lucía hacía de Marta. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada.
Lucía no solo había defendido a su amiga, sino que había planteado una pregunta incómoda sobre las expectativas que la universidad y sus compañeros imponían a todos. Sin embargo, lo que Lucía no sabía en ese momento era que esta simple intervención desataría algo mucho más grande. Ese pequeño acto de valentía iba a exponer a Marta a una realidad que ella misma desconocía. Marta no era solo una estudiante con dificultades académicas. Ella estaba, sin saberlo, en el centro de algo mucho más complejo y peligroso que solo el ámbito académico. La situación, que inicialmente parecía ser una defensa del honor de una amiga, pronto se convertiría en una espiral de eventos que pondrían a Lucía en una situación que jamás habría imaginado. Poco después de su intervención, Lucía fue convocada a la oficina de la decana, una mujer de mirada seria y decisiones drásticas. Lo que parecía una simple llamada para aclarar la situación, se transformó en una conversación que cambiaría la percepción de Lucía sobre la universidad. Cuando Lucía llegó a su oficina esa tarde, pensaba que el día de defensa de Marta había quedado atrás. Había estado viviendo en una especie de euforia momentánea, pensando en cómo había desafiado al grupo de estudiantes que se burlaban de su amiga. Sin embargo, al abrir la puerta de su oficina y encender la luz, algo la hizo sentir que algo no estaba bien. La atmósfera parecía densa, cargada de una tensión que no podía identificar de inmediato. Al principio, pensó que tal vez era su imaginación, pero cuando vio que su computadora estaba encendida y varios correos electrónicos sin leer aparecían en la pantalla, supo que algo urgente estaba sucediendo. En la bandeja de entrada había un mensaje de su jefe, el director del Departamento de Ciencias Sociales, un hombre conocido por su seriedad y su tono siempre profesional. El asunto del correo era claro y directo: reunión urgente, confidencialidad. Lucía sintió un nudo en el estómago mientras hacía clic en el mensaje. Al leer las primeras líneas, la realidad comenzó a volverse surrealista. El correo hablaba de una reunión que tendría lugar en una hora, donde se trataría un asunto extremadamente confidencial que implicaba a varios miembros de la facultad. Profesores de alto rango que Lucía había respetado durante toda su carrera. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue que Marta, la misma estudiante a la que había defendido tan apasionadamente, era mencionada en el correo. Al parecer, Marta no solo era una estudiante que luchaba por su lugar en la universidad, sino que estaba involucrada en algo mucho más grande, algo que iba más allá de las expectativas académicas. Lucía se quedó congelada frente a la pantalla. Las palabras parecían no tener sentido, pero las frases fueron suficientemente claras como para entender que Marta no era una simple estudiante. Resultó ser parte de una investigación confidencial sobre corrupción interna dentro de la universidad, que involucraba a varios profesores de alto rango. Al principio, Lucía pensó que podía ser un malentendido, pero la seriedad del correo no dejaba espacio para dudas. El mensaje hablaba de un informe que Marta había entregado de manera anónima, revelando detalles sobre sobornos y manipulación de calificaciones entre varios miembros de la facultad. Marta, sin saberlo, había sido utilizada como informante clave en una investigación secreta que implicaba corrupción en el sistema educativo de la universidad. La pregunta que Lucía no podía responderse era: ¿cómo había llegado Marta a estar involucrada en algo tan delicado sin que nadie, ni siquiera Lucía, lo supiera? Al principio, Lucía intentó procesar la información. ¿Cómo podía haber defendido a alguien sin saber realmente lo que estaba pasando en su vida? ¿Había sido una coincidencia que ella hubiera tocado un tema tan sensible en la cafetería, defendiendo a Marta sin saber nada de la trama oculta detrás de su amiga? De inmediato, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Se dio cuenta de que al hablar, sin saber la verdad, había tocado un tema extremadamente delicado, algo que podía tener consecuencias mucho más graves de lo que había imaginado. Lucía sintió una mezcla de incredulidad y arrepentimiento. Por un lado, había defendido a su amiga porque pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque Marta necesitaba apoyo, como cualquier estudiante que luchaba en un ambiente académico difícil. Pero ahora, su intervención en la cafetería, por más justa que fuera en su intención, podría haber complicado aún más la situación de Marta. Había hablado sin saber que Marta estaba involucrada en algo tan complejo, y ahora se encontraba en una posición en la que la información que había revelado podría afectar tanto a su amiga como a ella misma. Una sensación de urgencia comenzó a recorrerle el cuerpo. Lucía no podía simplemente quedarse tranquila sabiendo que la universidad estaba en medio de un escándalo de corrupción y que Marta,
sin querer, era una pieza clave en ese rompecabezas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué debía hacer ahora? Lucía sabía que la reunión urgente a la que había sido convocada no podía esperar. La situación era mucho más grave de lo que imaginaba, y lo peor de todo era que no estaba segura de qué papel desempeñaba realmente en todo esto. ¿Había sido manipulada también, sin saberlo? ¿Qué consecuencias tendría para ella misma si continuaba involucrada con Marta y sus secretos? Antes de levantarse, Lucía miró nuevamente el correo. El mensaje concluyó con una advertencia: todo lo relacionado con esta investigación debe mantenerse en estricta confidencialidad. Cualquier filtración podría tener consecuencias fatales. Al leer esas palabras, Lucía se dio cuenta de que ahora formaba parte de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Las tensiones aumentaron cuando Lucía se enteró de que, al defender a Marta, se había metido en un terreno peligroso. Su propia seguridad y la de su familia estaban en juego. ¿Cómo podría salir de esta situación sin ser parte de una conspiración más grande de lo que jamás imaginó? La historia llega a su punto culminante cuando Lucía, decidida a entender la magnitud de la situación, comienza a investigar a fondo. Lo que parecía un simple acto de solidaridad hacia una compañera, se transformó en una pesadilla que la atrapaba en un enredo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. A medida que revisaba documentos, correos electrónicos filtrados y registros confidenciales, Lucía comenzó a desentrañar un complejo juego de poder en el que ella misma, sin saberlo, había sido una pieza clave. Lo que había comenzado como una defensa hacia Marta, una simple acción de apoyo a una amiga, pronto se convirtió en una profunda implicación en una red secreta de corrupción que envolvía a figuras poderosas dentro de la universidad. Mientras más avanzaba en su investigación, más se revelaba la verdad. Descubrió que varios de los profesores de alto rango que Marta había señalado en su informe no solo estaban involucrados en prácticas ilegales, sino que estaban conectados entre sí mediante chantajes, promesas de favores y compromisos oscuros que involucraban a los estudiantes y el personal de la universidad. Lucía comenzó a comprender que Marta, lejos de ser una simple víctima en la trama, estaba involucrada en una especie de red subterránea de traiciones, en la que se usaban personas como peones para lograr fines personales y económicos. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue la revelación de que Lucía misma, al haber defendido a Marta, había sido manipulada sin saberlo, y ahora su propia integridad y reputación estaban en juego. El sentimiento de traición fue insoportable. Lucía, quien había creído que estaba haciendo lo correcto, ahora se encontraba atrapada en un juego mucho más grande y peligroso, sin saber en quién podía confiar. Cada respuesta que encontraba en su investigación solo la sumergía más en la oscuridad, mostrando cómo los hilos de la manipulación y el poder se entrelazaban de forma tan compleja que era casi imposible distinguir al enemigo. De repente, todos los que había considerado aliados o personas confiables comenzaron a parecer sospechosos. ¿Quién estaba realmente jugando limpio? ¿Y quién estaba utilizando a los demás como piezas de su propio tablero de ajedrez, moviéndolas a su antojo para conseguir sus propios intereses? Lucía se dio cuenta de que no solo había defendido a una compañera, sino que sin saberlo se había convertido en parte de una trama de secretos, chantajes y traiciones que podría destruir su carrera y su vida. Lo peor de todo era que no sabía cómo salir de este laberinto sin poner en riesgo a las personas que más quería. Las piezas del rompecabezas se habían colocado sin que ella lo supiera, y ahora su única opción era avanzar en un terreno lleno de sombras, donde la verdad era tan peligrosa como las mentiras que la rodeaban. La revelación que la dejó atónita fue que, en realidad, Marta era hija de uno de los personajes más influyentes de la política española, y su presencia en la universidad no era por accidente. Lucía se encuentra atrapada entre la lealtad hacia su amiga y la necesidad de protegerse a sí misma. Lucía tomando una decisión que cambiaría todo: contarle a la prensa lo que había descubierto o mantener su silencio para proteger su vida y la de su familia. Las consecuencias de su elección son devastadoras y dejan al público con la intriga de lo que sucederá después. Lo que comenzó como un simple acto de valentía, defendiendo a una amiga, se convirtió en una historia de poder, traición y revelaciones que no muchos se atreverían a enfrentar. Lucía aprendió que, a veces, hacer lo correcto puede poner a una persona en el camino más peligroso. ¿Qué opinas tú? ¿Hiciste lo correcto al defender a alguien en una situación similar?
¿Y qué harías si estuvieras en el lugar de Lucía? Si quieres conocer el desenlace de esta historia y descubrir más sobre lo que sucedió con Lucía y Marta, suscríbete al canal, comenta abajo tu opinión y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video con más historias que te dejarán sin aliento.